Muy buenas amigas y amigos, maestras y maestros del aprendizaje de idiomas, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, el arte de los idiomas, en el que, como siempre, voy a hablar de temas diferentes relacionados con el aprendizaje de idiomas, y en el que mi objetivo principal es ayudaros a entender o ayudaros a daros cuenta de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Estoy totalmente convencido porque, más que nada, porque es un proceso que ya ha funcionado en nuestra mente cuando éramos pequeños con nuestra lengua materna, ¿sí? Y bueno, porque lo he visto en mí mismo, lo veo constantemente, he leído mucho sobre el tema, he estudiado mucho sobre el tema y estoy totalmente convencido. Así que nada, después de esa pequeña introducción, vamos finalmente con el tema de hoy, con este nuevo episodio. Y en este nuevo episodio quiero hablar de mi rutina diaria en lo que se refiere al aprendizaje de idiomas. Y más que nada para que veáis o para que escuchéis, las actividades o los recursos que utilizo, las actividades que llevo a cabo, los recursos que utilizo para seguir mejorando, para seguir aprendiendo los idiomas que ya hablo, dependiendo de mi nivel. Y para que veáis que no paso... Para que veáis que no desperdicio ni un solo minuto de mi tiempo en aprender las reglas gramaticales conscientemente, memorizar palabras, listas de vocabulario, etc. Nada, ni un solo segundo. Porque ya he dicho varias veces que no solo no ayuda en nada, sino que estoy empezando a creer que es contraproducente, así que no es algo que me interese, la verdad. Y por supuesto, finalmente, para que veáis que a través de actividades y recursos interesantes que me permiten disfrutar de cada segundo del proceso, no solo se puede aprender un idioma, sino que creo que es la mejor forma de hacerlo y probablemente la única. Pero bueno. Entonces, vamos con ello. Y bueno, para empezar, obviamente en español, que es mi lengua materna, no tengo ningún objetivo específico de consumir algún tipo de recurso o de contenido porque no lo necesito. Y en cuanto al inglés, tampoco tengo... Es que tampoco me gusta utilizar la palabra objetivo, pero... O sea, no me marca una cantidad de tiempo diaria, digamos, mínima en la que quiero exponerme al idioma para seguir mejorando, porque... Por supuesto, siempre hay margen de mejora, pero en el caso del inglés me puedo comunicar perfectamente en cualquier situación. Así que no lo hago de forma... ¿Cómo explicarlo? Sí, vamos, que no me centro en exponerme al idioma, exponerme al inglés una determinada cantidad de tiempo al día, etcétera, sino que simplemente cuando disfruto de recursos o de actividades en las que el idioma es el inglés, pues lo sigo haciendo, como es el caso de la NBA, de los partidos de baloncesto, que lo sigo viendo en inglés, sí, porque me encanta la liga y lo sigo escuchando en inglés. Entonces, como decía, sigo escuchando el idioma prácticamente todos los días, aunque no tengo un objetivo claro de necesito escuchar una cierta cantidad de tiempo al día para seguir mejorando, ¿no? Y después, en el caso del portugués, por ejemplo, que, como ya he dicho alguna vez, no soy muy amigo de los niveles en plan B1, B2, etcétera, sino que voy a explicar cuál es mi nivel en los diferentes idiomas basándome en mi capacidad para comunicarme, en mi capacidad de comprensión, etcétera. Que al final, para mí, por lo menos es lo realmente importante, ¿sí? Y mi objetivo principal cuando empiezo a aprender un nuevo idioma, ¿no? Que es llegar a ser capaz de comunicarme y entender recursos en dicho idioma. Entonces, en portugués,
En lo que se refiere a mi capacidad de comprensión, diría que prácticamente puedo entender cualquier cosa. De hecho, si es, o sea, el caso del portugués de Brasil, que es el acento, digamos, que escucho casi siempre, porque me parece más fácil y es el acento que he aprendido. Entiendo, no sé, cualquier cosa que vea, aunque sean series, películas, puedo entender el 99% de las cosas. Y entonces lo que hago es, normalmente el fin de semana, lo que hago es veo un capítulo de una serie en Netflix y en portugués, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, estoy viendo The Blacklist, que claro, que es una serie de Estados Unidos, pero en Netflix tienes la opción de cambiar el idioma y poner el doblaje en el portugués. Así que como ya he dicho en varias ocasiones, tenemos el doblaje, lo tenemos un poco demonizado, digamos, y entiendo el porqué, o sea, entiendo el porqué cuando lo doblas a tu lengua materna, pero para aprender un nuevo idioma es muy, muy, muy interesante, de verdad. Además, una vez te acostumbras un poco, porque claro, al final no es la voz real de los actores, ¿no? Entonces puede parecer un poco raro. Pero cuando te acostumbras no hay ningún problema y es tremendamente útil porque en este caso puedo entender series originales brasileñas también, ¿no? Pero muchas veces cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, igual una serie original del idioma del país o sea, del país del idioma que quieres aprender, o del país en el que se habla el idioma que quieres aprender, es más complicada de entender porque es más, o sea, hablan más de la forma en la que hablan la gente de la calle, con esa velocidad, utilizan chistes nacionales o regionales a veces que es más difícil de comprender, etcétera, ¿no? Y en el caso del doblaje siempre tiene un estilo, un discurso un poco más claro, suelen hablar de forma más clara, como decía, un poco más despacio, entonces es más fácil de entender, ¿sí? Y bueno, los capítulos son de 40-45 minutos, pues esa es mi exposición al portugués durante el fin de semana. Y durante la semana suelo escuchar diferentes podcasts o también estoy viendo vídeos de un curso de filosofía en YouTube y pues normalmente pues media hora al día o así. Entonces intento tanto el fin de semana como entre semana pues media hora, 40 minutos al día seguir escuchando el portugués. Y como siempre, como voy a repetir con todos los idiomas, lo único que tengo en cuenta es la parte de recibir información. Es decir, la cantidad de tiempo en la que me estoy exponiendo al idioma, ¿sí? En la que estoy escuchando o leyendo. Entonces, no tengo ningún tipo de preocupación por mi capacidad para hablar. Porque, bueno, lo primero sé que existe, ¿no? Pero, quiero decir, mi capacidad para hablar, una vez que aparece, la voy a utilizar cuando esté en las situaciones que lo requieran, pero sé que lo que necesito para seguir mejorando todavía más es seguir escuchando y leyendo, simplemente. Entonces, como veréis, me voy a centrar en esa parte porque es la realmente importante para seguir mejorando, ¿sí? Al final, mi capacidad para producir, como la de todos, no es sino una consecuencia de la información comprensible que ya he recibido antes, ¿sí? Y no una causa, como siempre hemos pensado. Muy bien, después, pasando a otro idioma, italiano, pues es bastante similar al caso del portugués. Y en este caso, en el caso del italiano últimamente, pues no estoy viendo ninguna serie ahora, pero lo que hago es, de lunes a domingo, es nuevamente escuchar diferentes podcasts, ¿sí? Y ahora estoy escuchando uno sobre feminismo, que es un tema que me interesa, porque pero bueno, al final se trata de que todos tengamos, o sea, no voy a hablar del tema muy en profundidad, pero al final es un tema que me interesa porque simplemente se trata de buscar que todos y todas tengamos los mismos derechos, etcétera, ¿no? Entonces es un tema muy interesante que creo que nosotros, los hombres especialmente, al que nosotros los hombres deberíamos prestar más atención, ¿sí? Porque es importante. Y bueno, nuevamente, mi nivel en el italiano es bastante similar, en el sentido de que entiendo
prácticamente el 100% de lo que escucho, sea cual sea el recurso. El recurso. Y entonces, pues cualquier tipo de podcast, al final, busco un tema que me interesa, como en este caso el feminismo o filosofía en el caso de portugués, etcétera. Y como digo siempre, lo que realmente me interesa es el tema en sí. Pero además me está ayudando a seguir mejorando como una especie de efecto secundario, digamos. O sea que lo que realmente me interesa es el tema, entonces llega un momento en el que incluso se me olvida, o sea, no al 100%, pero casi se me olvida que estoy escuchando un idioma diferente, porque en lo que realmente me interesa es el contenido de lo que están hablando, sí, porque el tema es muy interesante. Vale. Entonces, nuevamente, pues alrededor de media hora cada día, más o menos, sí, para seguir recibiendo información comprensible, seguir mejorando, etcétera. Y en cuanto a la producción, pues el mismo caso del portugués. Pero bueno, no voy a hablar de esa parte, o sea, la voy a comentar rápidamente para que veáis más o menos en qué nivel me encuentro y qué recursos creo que son interesantes dependiendo de mi nivel o de vuestro nivel. Pero, como decía, lo más importante es la parte de escucha y lectura. Y en italiano entiendo prácticamente todo, si no todo, y entonces cualquier tipo de recurso. Sí. Después, vamos con el francés. El francés, quizá mi capacidad de comprensión también es bastante alta, pero quizás es un pelín más baja que en el caso del portugués y el italiano, que como decía, prácticamente es el 100%. El francés depende del tipo de recurso. Puede haber alguna parte que no entienda del todo, pero bueno. Pero al final, pues, no sé, los porcentajes no los estoy inventando, obviamente, pero para que os hagáis una idea, puedo entender el 90% de un recurso, digamos, como una serie, una película en francés. O sea que no tengo ningún problema para seguir el mensaje, el contenido, ¿no? Que es lo realmente importante, como siempre digo. Pero bueno, puede haber pequeñas cosas que se me escapen, ¿no? Y lo que hago en francés es, pues, nuevamente el fin de semana veo una serie que, como en el caso del portugués, se trata de una serie americana que la veo doblada al francés, que es una serie de 20-25 minutos, que es Community, que es de comedia, sí, y nuevamente, lo que decía del caso del doblaje, que me ayuda a comprender. Y he visto algunas series originales francesas, y voy a seguir viéndolas, pero siempre, digamos que el porcentaje de comprensión siempre es más alto cuando utilizo el doblaje que en una serie original, ¿no? Pero bueno, voy variando un poco. Y eso es lo que hago el fin de semana, y entre semana, nuevamente, un nuevo podcast, sí. Porque, claro, al final el poder de los podcasts es que, dependiendo del tema también, pero puedes hacer otras tareas a la vez, ¿no? Pues puedes estar limpiando o cocinando o varias cosas en la casa, entonces ni siquiera necesitas encontrar ese tiempo extra adicional para seguir exponiéndote al idioma, ¿no? Y en este caso, en el francés, ¿qué es el...? Sí, bueno, en francés estoy escuchando un podcast sobre... O sea, no es realmente de desarrollo personal, sino un poco de... O sea, podríamos catalogarlo dentro de ese género, pero es más práctico, digamos, en el sentido de simplemente intentar entender qué pasa en nuestra cabeza, digamos, o simplemente... también hay episodios que hablan de cosas más prácticas de la vida, digamos, pues no sé. Uno de los últimos que he escuchado hablaba sobre cómo afecta las nuevas tecnologías a nuestro día a día, etcétera, ¿no? O sea, es un poco en ese campo, pero un poco más práctico, digamos, ¿no? Y nuevamente, pues 20-30 minutos al día, normalmente, sí. Y eso es, nuevamente, el francés también me puede comunicar un nivel un poco más bajo que el italiano y el portugués, pero me puede comunicar sin problemas en situaciones informales, digamos, pero, nuevamente, cuando hablo de mi rutina en lo que se refiere a escuchar y leer, que es lo que realmente es necesario para
para seguir mejorando. Ya está. ¿Y qué más? Polaco. Con el polaco... a ver. Con el polaco mi capacidad de comunicarme para explicarla así rápidamente es un poco más baja que en el caso del francés, pero también me puedo comunicar prácticamente sin problemas en situaciones informales, ¿sí? Y lo que hago para seguir exponiéndome al idioma es, pues bueno, como vivo en Polonia, pues lo que hago es ahora estoy viendo series originales polacas, pues algunas cortas, prefiero cortas de 20-25 minutos, porque en polaco mi capacidad de comprensión no es tan alta como puede ser en italiano, portugués, francés. Pero bueno, entiendo el mensaje perfectamente, entiendo el contenido de lo que va la historia, que es que es suficiente, lo realmente importante, ¿sí? Entonces lo que hago es ver capítulos de series de 20-25 minutos. Y en este caso, aunque en general ya lo he dicho varias veces que no soy muy amigo de los subtítulos, en este caso sí que los utilizo porque al ser el polaco un idioma diferente, o mucho más diferente a mi idioma materno español, que en los casos anteriores de los que hablaba, pues sí que me ayudan realmente, y quizás dependiendo del tipo de serie, sin subtítulos podría estar ahí un poco en el límite de eso, entre entender el mensaje o no, ¿sí? Pero bueno, al final cualquier tipo de recurso, todo se reduce a, como digo siempre, a decirte la verdad a ti mismo sobre si lo estás entendiendo o no. Ya está. Y si lo estás entendiendo, perfecto, adelante. Y si no, pues solo tienes que buscar algo un poco más sencillo y ya volverás a ese recurso específico más adelante. ¿Sí? Y sí, pues ese es mi exposición diaria es, claro, esos 20-25 minutos de la serie, más luego la vida real, ¿no? Porque al vivir en Polonia, pues... Claro, ahora con toda esta situación de la pandemia, pues la vida social es más reducida, pero al final, pues cuando voy a jugar al fútbol con mis amigos polacos, pues me comunico en polaco, cuando voy al supermercado, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que mi exposición, digamos que mi tiempo de exposición al idioma de una forma un poco preparada, digamos, es esos capítulos de 20-25 minutos, más luego de forma natural, pues en la calle, en el supermercado, cuando voy a jugar al fútbol, etcétera, ¿no? Y por último, dentro de los idiomas en los que puedo entender prácticamente cualquier recurso, aunque con cierta ayuda necesaria en el caso del polaco, está el catalán, que nuevamente este es un caso interesante porque nunca lo he utilizado para comunicarme todavía. Entonces, pero, o sea, sé que soy capaz de hacerlo porque lo siento, ¿sabes? Es difícil de explicar, pero siento que soy capaz de comunicarme, porque a veces es como que en mi cabeza como que se forman las frases sin yo darme cuenta. No sé, es difícil de explicar, pero vamos, siento que soy capaz de comunicarme, ¿no? Pero en cualquier caso, y volviendo a la rutina, lo que hago es, pues durante el fin de semana, ver una serie en catalán, un episodio de una serie, nuevamente, como en el caso del portugués, pues 40-45 minutos suele ser. Y entre semana, pues escucho otro podcast también, para variar. Y en este caso estoy escuchando uno sobre juegos de mesa, ¿sí? Que es otro tema que me interesa, ¿no? Y pues sí, hablan de nuevos juegos, explican cómo jugar algunos juegos, etcétera, ¿no? Es un tema bastante interesante. Y suelo escuchar entre 20-30 minutos de lunes a viernes. O sea, esa es mi exposición al idioma, digamos, ¿no? Y finalmente, bueno, esos son todos los idiomas, los 7 idiomas contando el español, en los que puedo disfrutar de casi cualquier tipo de recurso. Y por último están los 2 idiomas que ahora en los que más me estoy centrando para aprender. O sea, ahora en este momento ya no desde el principio, pero que empecé hace poco, digamos, y que no soy capaz de comunicarme, ni mucho menos. Pero que ya llevo
un par de meses, 3, 4 meses, pues exponiéndome a ellos, que son el ruso y el alemán, y voy a explicar los casos individualmente porque creo que también pueden ser los más interesantes desde el punto de vista no sé, de que son idiomas en los que estoy empezando en los que empecé desde cero absoluto y en los que todavía soy un principiante, ¿no? Y en los que necesito recursos específicos como vídeos de YouTube de profesores que utilizan historias, etcétera. Digamos que no tengo acceso todavía a la gran mayoría de recursos en el idioma de los que puedo disfrutar sin ayuda de un profesor o sin ayuda de vídeos creados específicamente para ayudar a aprendices del idioma. ¿Me explico? Sí. Y entonces, en el caso del ruso, por ejemplo, pues lo primero, algunas palabras, o sea, el ser capaz de hablar polaco, sí, o de entender el polaco, me ayuda a entender algunas palabras que de otra forma no podría entender, ¿no? Si no hablase polaco. Y entonces, pues, lo que hago normalmente para seguir exponiéndome al ruso es, pues, ver vídeos de, como decía, de profesores que enseñan ruso a través de historias y juegos e ideas similares. Especialmente el que más he consumido es el de Comprehensible Russian, de mi amiga Inna, que si habéis visto algunos vídeos en mi canal de YouTube, hemos hecho algunos vídeos juntos en español, también en ruso en su canal, sí. Y, bueno, en ruso en los que ella habla y yo escucho, básicamente. Pero, no sé, tiene un canal que recomiendo encarecidamente porque lo hace muy bien y a mí me ha ayudado mucho. Y bueno, sí, intento pues ver 15-20 minutos al día sí, o más bien exponerme durante 15-20 minutos al día al idioma a través de esos vídeos, ¿no? Porque también al ser un principiante, y también hablé de esto cuando hice un vídeo sobre el tiempo un vídeo en el que, o sea, hablando del tiempo que creo, que he apuntado de forma factual, digamos, sobre el tiempo que lleva a aprender un idioma, ¿sí? Para intentar también desmentir todo ese tipo de vídeos en los que hablan de aprender un idioma en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Y es que cuando estás empezando con un idioma, o sea, yo por ejemplo, como decía, en el caso del portugués, como me gustan mucho los idiomas, hay varios idiomas a los que quiero exponerme diariamente, pues no me expongo durante más tiempo. Pero en el caso del portugués podría ver vídeos, series, películas, escuchar podcasts durante 5 horas al día, que no sería un problema. Pero en el caso de un idioma en el que estás empezando desde el principio, ya después de 15-20 minutos es como que me noto más cansado mentalmente. Creo que seguro que te identificas con eso y tiene sentido, ¿no? Entonces, tanto en el caso del ruso como en el del alemán, que voy a explicar en un momento, lo que hago es eso, pues 15-20 minutos al día es el tiempo que intento exponerme al idioma, ¿sí? Para seguir mejorando. Y por último, en el caso del alemán, pues es bastante similar al ruso, pero sin la ayuda de esas palabras similares entre ruso y polaco, porque el alemán es diferente también, ¿no? Aunque tengo que decir que después de un par de meses exponiéndome al alemán, hay ciertas similitudes con el inglés, ciertas similitudes, ¿vale? Entonces también algunas palabras sueltas, algunas cosas las puedo entender gracias a su similitud con el inglés, como decía. Pero, como en el caso del ruso, lo que hago es ver vídeos de canales que enseñan el idioma de esta manera, y especialmente uno de una amiga mía también que conocí en una conferencia para profesores en Francia, ¿sí? Que se llama Catherine Sledgeman, creo que no sé si estoy pronunciando bien el apellido, pero bueno. Tiene un canal de YouTube maravilloso en el que tiene... O sea, realmente lo que hace es contar historias a sus alumnos, sobre todo, y las graba en vídeo, ¿no? Y tiene un montón de historias, porque ella es profesora de instituto o de colegio, digamos, ¿no?
Entonces, ella hace más en el estilo de storytelling, digamos, en el que ella cuenta toda la historia y, claro, utiliza dibujos, gestos, etcétera, para ayudar a la comprensión, ¿no? Pero no hay una respuesta por parte de los alumnos, digamos. Pero es súper interesante porque o sea, narra historias y lo hace muy bien porque sabe utilizar muy bien los dibujos, dibuja muy bien y el contexto y ejemplos de la vida real y gestos, etcétera. Entonces eso es lo que hago diariamente, es ponerme a sus vídeos durante 15-20 minutos al día y ella tiene muchos además, o sea que es maravilloso, ¿sí? Y nada, pues como decía, tanto en ruso como en alemán no me puedo comunicar en absoluto y no tengo ningún problema con ello porque sé que es normal, sé que el proceso funciona así y que todo lo que necesito hacer es seguir exponiéndome al idioma. Y como decía, pues lo sigo haciendo a través de recursos y actividades que me interesan, que me lo paso bien, aprendo nuevas historias, etcétera. O sea que no, en ningún caso se trata de estudiar gramática, etcétera, como ya podías esperarte. Y nada, y sí, eso es mi rutina básica, digamos, y claro, como decía en el caso del polaco, al estar la vida social un poco más limitada ahora, pues no me expongo mucho a los idiomas fuera de mi rutina diaria en casa, digamos. Pero, por ejemplo, pues en verano que sí se podían llevar a cabo reuniones, pues intento ir a intercambios de idiomas o a eventos de idiomas para hablar un idioma específico, etcétera, ¿no? Y pues durante el verano, por ejemplo, iba todas las semanas a uno de italiano, específicamente de italiano. Entonces, pues son un par de horas más a la semana que me exponía al idioma, ¿no? A través de reuniones, conversaciones de la vida real, ¿sí? Y eso son cosas que, bueno, cuando esperemos que pronto las cosas mejoren y pueda haber más vida social, pues seguiré haciendo, por supuesto. Pero bueno, básicamente la razón por la que quería crear este episodio es para hablar de los diferentes tipos de recursos que creo que son adecuados para diferentes niveles, para que te puedas identificar y te puedan ayudar, incluso de forma específica si quieres aprender uno de esos idiomas, ¿sí? Y si tienes alguna pregunta sobre alguno de los recursos, me puedes dejar un comentario y te envío el recurso, el link al recurso que sea, encantado, ¿vale? Pero bueno, en general es eso, darte ideas sobre los recursos que considero apropiados para cada nivel, sobre todo que veas que no es necesario malgastar ni un segundo de tu tiempo en aprender gramática, en hacer ejercicios gramaticales, memorizar palabras, etcétera. Es más, creo que es contraproducente, estoy casi convencido de ello. Y sobre todo también que quiero que veas que lo que necesitas para seguir mejorando en el idioma que sea es exponerte al idioma, escuchar y leer, punto, ya está. La parte de producción no es un problema, obviamente, pero quiero decir, la parte de producción no es algo en lo que tengas que preocuparte. Quiero decir, si en un momento dado no eres capaz de comunicarte como te gustaría, o sea, a ver cómo lo explico. No pasa nada, obviamente, pero quiero decir, no quiere decir que el proceso no esté funcionando o que no tengas talento para los idiomas o que no vayas a ser capaz de aprender ese idioma, etcétera. No, simplemente que no has llegado a ese punto todavía. Ya está, punto final, ¿no? Y bueno, pues eso es todo por el episodio de hoy. Sí, espero que te haya gustado, espero que te haya dado ideas para tu propio camino, sí. Y para que veas lo que decía al principio, que estoy convencido que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Totalmente convencido. Así que nada, muchas gracias por escucharme hasta el final, ¿sí? Y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Y nada, cualquier cosa, duda, pregunta, sugerencia que tengas, déjame tu comentario que estaré encantado de responderte, me darás ideas para otros episodios, etcétera. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias, un abrazo y que tengas un buen día, maestra y maestro del aprendizaje de idiomas.